¿No se quedaron con ganas de decirle a nuestros hermanos de alabanza que otra media hora de adoración? Sí, ¿verdad? Pues bueno, Iber, ¿qué te parece esa propuesta? Creo que no. Les decía que quién se había quedado con ganas de seguir adorando a nuestro Señor a través de la alabanza y que si se podía otra media hora. Hermanos, ahora vamos a pasar a adorar a nuestro Señor de otra forma, y es escuchando su palabra. Entonces, bueno, antes de eso, la verdad es que me da mucho gusto poder estar con ustedes de nuevo. Ya había pasado más de 2 meses, ahorita estamos platicando y haciendo cuentas, y sí había pasado bastante. Ya me sentía así como de verdad con ganas de decir, ¿cuándo voy a ver a mis hermanos de Nesa, de la iglesia de Nesa? Pero bueno, Dios es bueno. Y pues hoy llegó ese día. Entonces vamos a seguir con la serie que estamos viendo. Y la semana pasada veíamos con Pablo Nehemías 2. Pablo nos hablaba acerca de la oración, nos hablaba acerca de la persistencia de Nehemías, del carácter de Nehemías. Y hoy vamos a ver en específico los versos 7 al 10. Nehemías 2, versos 7 al 10. La predicación del día de hoy se llama La bondadosa mano de Dios. La bondadosa mano de Dios. Y el objetivo que vamos a ver el día de hoy es cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre Nehemías. Y vamos a ver la diferencia entre decir que todo está bajo la mano de Dios y que la mano de Dios está sobre mí, porque son dos cosas distintas. Entonces, bueno, antes de empezar, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque hoy tú nos has traído aquí con un propósito y te pedimos, Señor, que así como estábamos hace un momento adorándote a través de alabanzas que nuestros hermanos entonaban, Señor, y poniendo todo nuestro corazón en ello, en este momento nosotros podamos poner nuestro corazón en escuchar lo que tú tienes para decir para nosotros, Señor, en tu palabra, porque eres tú hablando. Padre, te pedimos también que tú a través de tu Espíritu seas el que ponga la palabra, Señor, que ha sido estudiada, para que nosotros podamos comprender más acerca de ti, conocerte más a ti, y que eso pueda provocar en nosotros un amor hacia ti, Señor, para aquellos que ya te conocemos, y para aquellos que no te conocen, te rogamos, Señor, que puedas tú guiarlos al arrepentimiento, al conocer quiénes son, quién eres tú y lo que has hecho por ellos. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces en el capítulo 1, nada más para recapitular todo lo que hemos estado viendo. Capítulo 1, vemos quién era Nehemías, vemos que tenía una preocupación por Jerusalén, vemos la identificación de Nehemías. Él era el copero del rey Artajerjes, y dice la escritura que un día viene una persona que se llama Ananí, va a visitarlo a él, y va con algunos hombres que acaban de llegar de Judá.
Él les pregunta por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación de Jerusalén, o sea, cómo estaban ellos. Entonces, en el verso 3 del capítulo 1 de Nehemías, nosotros vemos la contestación y ellos le dicen: las cosas no andan bien, los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Al oír esto, dice la Escritura que Nehemías se sentó, lloró y durante varios días ayunó y oró a Dios. Y dentro de esta oración, él confiesa su pecado, confiesa el pecado del pueblo y dice: no estamos obedeciendo tus mandatos, pero él también hace algo importante y es recordar la promesa que Dios le había hecho. Verso 8, todo lo que te voy a leer, te lo voy a leer en NTV, a menos que te diga esta versión es NBI o esta versión es TLA. Dice el verso 8: te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones, pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Esto está increíble. Esto está increíble porque es lo que nosotros debemos de hacer. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros ofendemos a Dios, no debo de recordar únicamente que soy culpable delante de Dios por eso, sino también debo recordar las promesas de Dios. Si alguno peca, tiene abogado con el Padre. Jesucristo es mi abogado, Él pagó, ese pecado fue pagado. Entonces recuerdo las promesas de Dios también. Ahora, tercera cosa que hace Nehemías es pedir ayuda para hallar el favor de parte del rey. Dice el verso 10: el pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. En esos días yo era el copero del rey. Pasamos al capítulo 2 y vemos que Nehemías va a Jerusalén. Ahora, Pablo nos explicaba que del capítulo 1 al capítulo 2 habían pasado 4 meses. ¿Sí te acuerdas de eso? Habían pasado 4 meses. Nehemías oró, vemos el corazón de Nehemías, vemos que dice que cierra esta parte diciendo: te suplico que tú me concedas éxito y que hagas tú, Dios, que el rey me dé su favor y que tú pongas en el corazón del rey que sea bondadoso conmigo, o sea, que tú lo hagas, que tú me ganes ese favor. Después de esa oración pasaron 4 meses donde Pablo nos explicaba que Nehemías constantemente oraba al Señor, pedía al Señor, tenía una comunión con el Señor. O sea, Nehemías no tan solo oró y fue así como nosotros a veces que vemos un problema, oramos una vez y pasan 4 meses del problema y tú ni siquiera te acuerdas, pero el problema ahí sigue. O sea, Nehemías constantemente decía: Señor, acuérdate de esta oración, Señor, pasa esto, Señor, pasa lo otro. Pero en este plan de 4 meses vamos a ver cómo Nehemías no tan solo oraba, sino que Nehemías planeó para actuar. Entonces, en este tiempo Nehemías había persistido en la oración, en el ayuno y estaba buscando a Dios. Él había pasado tiempo con el Señor, Dios había obrado en su corazón y él se había preparado para la respuesta de Dios. Ahora, lo que había provocado esta triste noticia del estado de Jerusalén en él no había sido una simple emoción pasajera. Él había persistido en la oración, como dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. O sea, creo que este es un ejemplo increíble para esa parte de Tesalonicenses. Nunca dejen de orar. Nehemías hizo esto. Nunca dejó de orar. Nunca dejó de orar en esos 4 meses. El rey ve a Nehemías triste y le pregunta qué sucede. O sea, yo me imagino que fue por esta condición de que Nehemías tenía un peso en él. Nehemías, a través del ayuno, de la oración, de estar constantemente con el Señor, de repente su rostro empieza como a tornarse distinto. Entonces el rey ve esta angustia en Nehemías y que se ve en su cara y le pregunta qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que sucede? Nehemías dice aquí que queda aterrado y Pablo nos explicaba por qué. Nos explicó el carácter de Artajerjes y algunas cosas que ciertos historiadores decían que él había hecho.
O sea, era un tirano. Entonces, de estar triste delante del rey era motivo de muerte. Sin embargo, él le cuenta la situación que se está viviendo en Jerusalén, donde la ciudad está en ruinas y sus puertas están consumidas por el fuego. Y entonces el rey le pregunta, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ayudarte? O sea, podemos decir, Dios está actuando. Dios está actuando aquí. ¿Te acuerdas la oración de Nehemías? ¿Cuál fue? Pon tú en el corazón del rey que me gane su favor, que sea bondadoso conmigo. En este momento el rey le dice, Nehemías, ¿cómo puedo ayudarte? Y vemos el corazón de Nehemías, que es un corazón que ora constantemente. ¿Cómo te das cuenta que dependes de Dios? ¿Cómo te das cuenta? Fíjate lo que hace Nehemías. ¿Cómo puedo ayudarte? Nehemías no luego soltó, como de, de esta forma, de esta forma, de esta forma. O, ¿cómo puedo ayudarte? Y se quedó así como de, caray, no, nunca creí llegar tan lejos. O sea, Nehemías no fue eso, sino que dice que él oró a Dios. Él oró a Dios. No dice qué oración dijo, pero no creo que se haya tardado más de 30, un minuto, o le haya dicho a Artajerjes, ¿sabes qué? Espérame tantito, voy a orarlo y regreso para ver de qué forma me ayudas, ¿no? O sea, no, yo creo que lo único que hizo fue, Señor, ayúdame. O una oración similar corta, pero esa oración corta estaba reflejando la relación íntima que Nehemías tenía con el Señor. ¿Qué pasa contigo cuando una oración es respondida, cuando alguien te hace enojar, cuando alguien te dice, oye, ¿y cómo te puedo ayudar? O con cualquier situación, ¿qué es lo que haces? ¿Primero hablas o es algo que tú ya traes constantemente y dices, Señor, gracias por ayudarme? Y contestas. El punto es que estas oraciones cortas reflejan una relación íntima que vamos a tener con Dios, sin importar cuán pequeño yo piense que pueda ser una decisión. Ahora, una vez que Nehemías ora al Señor, él le dice, verso 5, si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. El rey, con la reina sentada a su lado, preguntó, ¿cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. Verso 7. Además le dije al rey, si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. Además, le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf, el encargado del bosque del rey, con sus instrucciones de suministrarme madera. La necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Entonces el rey me concedió estas peticiones porque la mano bondadosa de Dios estaba sobre mí. Vamos a ir parte por parte en esto que acabamos de ver. Entonces, veamos un poco. Podríamos pensar en esto, tú te sabes el dicho de a ti te dan la mano y te agarras el pie. Yo me lo sabía diferente, pero bueno, a ti te dan la mano y te agarran el pie. ¿Qué significa eso? Que tú estás abusando, ¿no? Estás abusando de la confianza, que alguien te quiere ayudar y tú eres bien abusado y entonces lo que haces es aprovecharte de la confianza o de la ayuda que tú estás teniendo en ese momento. Nosotros podríamos pensar, bueno, Nehemías le dieron la mano y se tomó el pie. O sea, él le dice a Artajerjes, oye, ¿cómo puedo ayudarte? Es que quiero regresar, quiero hacer esto. Ok, está bien, ¿cuánto tiempo vas a estar? Y Nehemías le dice, ¿cuánto tiempo va a estar? No, estuvo por 12 años. Ahora, esta parte es como, ok, está bien, sí, vete. Pero ¿sabes qué? Pues también necesito madera, necesito unas cartas, necesito esto, necesito lo otro. Y ahorita vamos a ver cómo esta parte estaba increíble y a mí me da mucha risa porque es como, a mí me cuesta mucho trabajo a lo mejor cuando alguien dice, ¿cómo puedo ayudarte? Yo me quedo así de, vemos, ¿va? Déjame checarlo. A lo mejor no sé, pero yo te digo, sí, yo te digo.
Pero aquí veo a Nehemías que dice, pues con esto de acá, ¿sabes qué? Me falta madera para mi casa, me falta madera para los muros, me da falta madera para las puertas. O sea, podemos pensar o tildar a Nehemías como, oye Nehemías, no seas confianzudo. ¿Cómo es así? Pero la realidad es que no. La realidad es que no, porque Nehemías sabía exactamente lo que necesitaba para poder llevar a cabo los planes de Dios. Entonces vemos que Nehemías, en todo el tiempo que había pasado en esos 4 meses de oración, él no solo oró, sino que investigó. Él dijo, ¿sabes qué? Para reconstruir, ¿qué necesito? Y de repente, madera del bosque del rey. Pero ¿cómo obtengo madera del bosque del rey? Y no sé si conoció a alguien que le dijo, ¿sabes qué? Asaf es el guarda de ese bosque. ¿Por qué no vas y le preguntas? Y a lo mejor fue y le preguntó. No son cosas que vemos en la Biblia, es algo que yo estoy pensando, pero Nehemías sabía. O sea, Nehemías sabía, necesito madera del bosque del rey, y ese, ¿sabes quién lo tiene? Asaf. ¿Y sabes qué? También necesito cartas, porque es peligroso pasar por ahí. Y necesito cartas para que sepan que no voy en mi nombre, sino que voy en nombre de Artajerjes. O sea, que Artajerjes me está mandando. Entonces Nehemías no tan solo estaba orando, Nehemías sabía lo que necesitaba. Tú, cuando oras por algo, ¿solo oras o dices, ok, dentro de esta oración se necesita esto, se necesita esto, se necesita esto? O sea, ¿te preparas para eso? ¿O solo es como, bueno, pues de todos modos, todo está en las manos de Dios, ¿no? O sea, todo está en las manos de Dios. Y esa frase es muy cierta, ¿estás de acuerdo? El tono en que le estoy diciendo es el problema. Todo está en las manos de Dios pues es soberano, Él hace lo que quiere, cuando le place, con quien le place, eso es cierto. Pero eso no está peleado con que yo tengo que también poner algo de mi parte. O sea, Dios no está peleado con esa parte, y es lo que vemos aquí en Nehemías. Entonces lo primero que hace Nehemías es decirle al rey, dice el verso 5 en Nueva Versión Internacional, si a su majestad le parece bien y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. Recuerda, oración de Nehemías, capítulo 1, verso 11. Nehemías le suplica a Dios que le conceda el favor del rey y ponga en su corazón que sea bondadoso con él. O sea, Nehemías ahí en la oración con Dios le dice, Dios, te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso. O sea, fíjate cómo Nehemías dice, te suplico que hoy. ¿Cuándo fue contestada la oración de Nehemías? 4 meses después. Tú te desesperas cuando dices, Señor, hoy, por favor, mañana, que no pase de esta semana, Señor. 4 meses. O sea, 4 meses, Nehemías constantemente orando. Y el Señor llega a un momento donde, no es que aquí nosotros vemos como el cumplimiento, ¿no? Pero el Señor estaba obrando en esos 4 meses, tanto en el corazón de Nehemías como el del rey. Y entonces, esta parte de Nehemías diciéndole, mire, su majestad, si a usted le parece bien, y si este siervo es digno de su favor, le ruego que me envíe. Le ruego que me envíe. Me encanta esta parte también porque Nehemías no se pone loco. Nehemías no dice, ¿sabes qué? ¿Sabes quién es mi Dios? Mi Dios es el rey de reyes. Tú eres rey, pero Él es rey de reyes. Entonces tú vas a hacer lo que yo te diga porque yo estoy con el Señor. O sea, Nehemías no se pone loco, Nehemías no charolea al rey. Nehemías dice, si a su majestad le parece, envíeme. Si yo he hallado gracia delante de usted, envíeme. Nehemías se sujeta a la autoridad que tiene. Sabe que Dios está por encima de Artajerjes, y por eso 4 meses antes dice, Dios, tú pon en Artajerjes esa gracia que necesito. Tú pon eso en su corazón. Pero cuando habla con Artajerjes, él reconoce su autoridad y le dice, envíame tú. ¿Te das cuenta de esto? ¿Cómo nosotros nos comportamos con nuestras autoridades también? Charoleamos y decimos, no, es que mi Dios va a hacer esto, mi Dios va a hacer lo otro. O nos sometemos y sabemos que si sucede, está en el plan del Señor. Y si no sucede, también estaba en el plan del Señor. Espero, y no es que me desanime. O sea, a lo mejor sí me desanima, ¿no? Pablo nos decía la semana pasada que a veces pensamos que los hombres de Dios no se desaniman. Pero la realidad es que podemos llegar a desanimarnos porque no sabemos qué trae el futuro y a lo mejor Dios no ha contestado esa oración. Pero pensar en la bondad de Dios, en que Dios trabaja, en que Dios está obrando, nos hace traer ánimo.
Entonces, Nehemías no se pone loco en esto, reconoce la autoridad y le dice: si a usted le place, envíeme. Dios es soberano y sus propósitos puede cumplirlos ocupando a quien Él desee. Nehemías sabía que si el favor del rey le era concedido, era causa de la mano de Dios. Nehemías sabía que si el favor del rey era concedido, era por causa y a causa de la mano de Dios en su vida. Pero ojo, esto porque tenía una relación diaria con su Señor. Entonces le dice a Artajerjes: envíame. Pero sabía que esto iba a ser causado por la obra de Dios en el corazón de Artajerjes. Dios sigue actuando y vemos la diligencia de Nehemías y vemos el favor de Dios en el verso 6. Dice: el rey, con la reina sentada a su lado, preguntó: ¿cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. Todo lo que está en la Escritura no es como que el Señor haya dicho pues nada más para meterle relleno, ¿no? Esta parte dice: el rey, con la reina sentada a su lado, preguntó. Hay dos interpretaciones de esta parte que algunos teólogos hacen, y esta parte de la reina sentada a su lado hay dos tipos de comentarios. El primero es que la reina tenía un cariño especial por Nehemías y podía influir en el rey para que concediera la solicitud. Entonces, imagínate, es como cuando tú le caes bien a una persona, no sé, te iba a decir tu mamá, pero tienes que caerle bien a tu mamá, ¿no? A una tía, a un tío, y quieres un favor. Entonces sabes que le caes bien a la tía, pero el favor va para el tío, ¿no? Entonces vas y está tu tía y tu tío, y le dices: tío, ¿sabes qué? Oye, ¿me podrías ayudar con esto? Es que fíjate que está sucediendo esto en la casa y no sé qué. Y entonces, como sabes que le caes bien a la tía interviene y es como de: ay, pobrecito, sí, deberíamos ayudarlos. Y el tío es como: ok, sí, está bien, lo que tú digas, mi amor. Esto es la interpretación que tenía la primera de Nehemías. O sea, Nehemías fue pidiendo ayuda para su pueblo: fíjate que esto está sucediendo, que aquí, que allá. Entonces, la reina pudo haber dicho: oh, es una gran tristeza, ¿sabes qué? Deberías dejarlo ir. Esa es la primera interpretación. La segunda es: Esdras, Nehemías y Esther son contemporáneos. Esdras, Nehemías y Esther son contemporáneos. Es decir, tienen una cronología similar. Esther se escribe en los tiempos de Esdras. Y se sitúa más o menos a la mitad del libro. Entonces, algunos piensan que la reina que estaba al lado de Artajerjes era Esther. Y si esto es así, o sea, no te lo estoy afirmando, son dos cosas, dos comentarios, pero si esto es así, está increíble, ¿no crees? O sea, está increíble. ¿Por qué? Porque cómo Dios mueve toda la historia para que en ese momento, si es Esther, estuviera ahí e influenciara la parte de: sí, déjalo ir. Ahora, si esto no es así, de todos modos está increíble, porque lo dejaron ir. Y es Dios obrando, Dios haciendo. ¿Cuántas veces no te has encontrado a alguien que a lo mejor te ha ayudado porque sabes que Dios lo ha colocado ahí? Y tú ni siquiera sabes que es hijo de Dios, ¿no? O a lo mejor y no es hijo de Dios, pero de todos modos termina sucediendo eso a tu favor. Es Dios obrando. Entonces, esto está increíble. Por eso te digo que cada cosa que está en la Escritura, cuando nosotros la vemos con detenimiento, es como: wow, Dios obrando. Y justo de eso trata el libro de Esdras y Nehemías, que son uno solo junto, pero nosotros lo dividimos en dos. De cómo Dios actúa soberanamente a través de personas como tú y como yo. Y ese es el punto. Entonces, después de esto dice: ¿cuánto tiempo tú vas a estar fuera? ¿Cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo voy a estar ausente, el rey accedió a mi petición. Nehemías no era un flojo, ya nos los había dicho Pablo, no era un desordenado en su trabajo, no era alguien que descuidaba su trabajo y no sé, se lo encargaba a alguien más. No era alguien que si le decía a su jefe: ¿sabe qué? Jefe, no sé, ¿cree que me pueda dar un poco mis vacaciones en tal día? Es que quisiera ir con mi familia a tal lugar. Y a lo mejor el jefe dijera: ah, ¿sabes qué? Sí, tómatelas, pero ya no regreses. O sea, ¿no has escuchado algo así?
Yo recuerdo en mi trabajo, una vez un compañero entró con mi jefa y le pidió un favor de irse a no sé qué cosas. Entonces tenía que salir temprano y le dio chance y cuando yo entré me dijo, ay, este cuate vino y me dijo que si se podía ir a no sé dónde. Pero me dieron ganas de decirle que sí se fuera pero que ya no regresara. Entonces fue chistoso porque fue pero yo sabía su trabajo. O sea, su trabajo respaldaba esa acción. Pero lo que nosotros vemos en Nehemías es, ¿cuándo regresas? O sea, sí, está bien, ¿quieres irte? Vete, pero ¿cuándo vienes? ¿Cuándo regresas? Nehemías era un cuate diligente, era alguien que estaba ahí, era alguien que hacía lo que le tocaba hacer. Era alguien que, como dice Colosenses 3:23, lo que hacía, lo hacía para el Señor. Lo que hacía, lo hacía para el Señor. O sea, todo, absolutamente todo, lo hacía para el Señor. Sabemos esto porque el rey le pregunta enseguida que cuándo regresa. Entonces, a pesar de que Nehemías se tardó 12 años, o sea, no importa, pero regrésate. El rey accede a la petición de Nehemías, es el siguiente, y es interesante aquí cómo Nehemías está preparado para decirle al rey cuánto, cómo, dónde, a qué hora y dónde tiene que conseguir todo, ¿no? O sea, cuánto se va a tardar, qué necesita, dónde lo va a encontrar, por dónde tiene que pasar, cuánto va a tardar. Entonces vemos aquí, verso 7, que él le dice, además le dije al rey, si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios, de camino a Judá. Además, le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera. La necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Además le dije al rey, comienza diciendo el verso 7. Esta parte también me da un poco de risa, de además le dije al rey, porque te decía al principio, ¿no? Podemos pensar, Nehemías, te están dando la mano y tú te tomas del pie. O sea, estás delante de la presencia del rey, sabes lo peligroso que es estar triste delante de él, sabes lo peligroso del carácter de Artajerjes. Eso tenía angustiado a Nehemías y yo me imagino cómo Nehemías abriendo su corazón delante del rey y de la reina y de probablemente a lo mejor y más personas que estaban ahí sirviendo al rey en ese momento. No sé, o sea, no sé si tú has tenido un jefe en tu trabajo que sabe su carácter, ¿no? Que sabe su carácter y sabes que si le pides algo es peligroso a ciertas horas. Yo me acuerdo que en el trabajo también tuve un jefe así y me acuerdo que nadie quería entrar. Conmigo en ocasiones fue mala onda, pero trataba yo de hacer mi mejor esfuerzo y de no tener problemas, ¿no? Pero sí era fuerte el carácter, o sea, sabías que si te mandaba a llamar y con todo se hacía junta, tú no podías decir nada. O sea, porque sabías que el que hablara era como de ya valió. Es de esas veces que no quieres hacer ni contacto visual. O sea, porque dices, no, hago contacto visual y ya valió. Yo me imagino a Nehemías aquí, con el rey y con la reina y probablemente a lo mejor otras personas por ahí, el cocinero asomándose, no sé, el que abría la puerta para que el rey no la abriera ahí también. Y de repente Nehemías diciendo, bueno, el rey diciéndole, oye, ¿por qué estás triste? Y todos, híjole, ya valió Nehemías. Y Nehemías diciéndole, es que, ¿sabe qué, rey? Mire que sucede esto y aquí. Y a lo mejor su expresión cambió con el rey, dijo, ¿cómo te ayudo? Y en lugar de un ya valió Nehemías fue como, ¿cómo? ¿Lo va a ayudar? Y Nehemías diciéndole, pues si al rey le place, ¿qué le parece? Si me manda, me envía. Ok, Nehemías, ¿cuánto vas a tardar? Voy a tardar tanto. Ah, ok, perfecto. Yo hasta ahí hubiera dejado la conversación. O sea, yo si hubiese sido Nehemías, hubiese sido como de, ok, ya la hice. Ya me dio chance de ir, me dio chance de ir tanto tiempo, lo demás vemos cómo lo hacemos. Pero Nehemías después de eso es como, ¿qué crees, rey? Bueno, ¿qué crees, rey? Necesito que me dé cartas porque dicen que es peligroso ir para allá.
Entonces necesito cartas para que pase por donde están los gobernantes y no me impidan el paso. Además de eso necesito madera, y madera no de cualquier bosque, de su bosque, rey. Esa madera me parece que Asaf es el gobernador, por ahí escuché que Asaf es el que la da. Entonces si me hace una carta para decirle a Asaf que me dé de su madera, pues estaría padre. La madera la necesito para construir, pues lo que le había dicho, las murallas, necesito para construir las puertas del templo. Y pues también para hacerme una casa, ¿no? ¿Por qué no? Voy a estar bastante tiempo ahí. Entonces, o sea, literal es como si tú fueras con tu jefe y así el más tirando y le dijeras, jefe, ¿sabe qué? No, nada más necesito vacaciones. Necesito que me dé un vale para ir a Home Depot a comprar tabla roca y comprar esto y comprar lo otro. O sea, como buen mexicano yo creo que diríamos, oye, Nehemías, espérame tantito, te estábamos dando la mano y te agarras el pie. O sea, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Qué te firmo, Nehemías? Pero ¿sabes qué? O sea, se lo concede, se lo concede. Entonces, por eso me da risa, porque yo me imagino a todos así como de, Nehemías, ya córtale, ya te dio permiso, ya déjalo. Pero es osado Nehemías y sigue pidiendo, y sigue pidiendo. Y aparte de eso, o sea, no tan solo el rey le concede a Nehemías lo que pide, sino que vemos más adelante y dice que el Señor le proveyó un ejército y jinetes para que lo protegieran. O sea, la bondadosa mano de Dios proveyó lo que Nehemías pidió al rey e incluso más. ¿Te das cuenta? Y esto está, o sea, está increíble. No deberíamos de tener problema nosotros con esta parte de, si Dios me mandó a hacer algo, Él me va a dar los recursos, sí. Pero sabes que yo también tengo que pensar qué recursos necesito. ¿Qué recursos necesito? Es increíble cómo le preguntan a Nehemías y Nehemías con punto y coma dice, necesito esto para esto, necesito esto por esto, necesito esto para aquí, necesito esto para allá. Dentro de tu oración que tú dices, Señor, mira, ¿sabes qué? Mi esposo no es converso, mi esposa no es conversa, mis hijos no sé qué. Señor, conviértelos. A lo mejor ha sido mucha tu oración. ¿Qué has hecho tú? ¿Cómo una persona puede convertirse? Bueno, podemos ver a través de la Escritura que cómo van a creer si no se les predica. Ok, ¿qué les tengo que predicar? El Evangelio. ¿Conozco el Evangelio? Y no tan solo decir, son las buenas noticias acerca de Dios, de que Dios nos salva. Ok, sí, eso es el Evangelio, pero más a profundidad, ¿cómo se lo explico a mi esposo? ¿Cómo se lo explico a mi esposa? ¿Cómo se lo explico a mi hijo? ¿Cómo se lo explico a mi tía? ¿Cómo lo hago? ¿Qué necesito? ¿Lo invito a comer? ¿Lo invito al cine con el propósito de hacer esto? ¿Cómo lo hago? Necesito una lista, necesito programar. Mi oración debe de ir junto con esta parte de actuar, de planear, que es la que vemos con Nehemías. Nehemías sabía que estaba delante de Dios, quien es soberano, pero también sabía que nuestro Dios soberano obra a través de agentes humanos responsables para cumplir sus propósitos. O sea, Nehemías sabía, Dios tiene todo en sus manos. ¿Estás de acuerdo? Pero Nehemías no era como Dios tiene todo en sus manos, sino es como yo confío en mi Dios soberano, pero yo sé que mi Dios soberano actúa por entes humanos y que me va a ocupar a mí y que me puede ocupar a mí. Entonces, ¿qué necesito para ser ocupado? Necesito esto. Y eso está increíble. Entonces el rey le da cartas dirigidas a los gobernantes de la provincia del occidente del río Éufrates para que permitan viajar sin peligro a Nehemías. O sea, él sabía que había peligro por ahí, por eso dice necesito las cartas. Le da una carta para Asaf, sabía quién era el que proveía la madera, y entonces dentro de esta parte él le provee para que pueda hacer las vigas para las puertas de la fortaleza del templo, las murallas y hasta para su propia casa. Entonces, increíblemente también vemos después, como ya te había dicho, que el rey le da a Nehemías en el verso 9, la segunda parte, le da oficiales del ejército y jinetes para que lo protegieran. Aquí, ¿te acuerdas? En Esdras, 13 años antes, Esdras 8, ¿qué fue lo que hizo Esdras cuando el rey le ofrece seguridad? Podemos decir seguridad privada. ¿Qué fue lo que hizo Esdras? Esdras, ahí en el capítulo 8, verso 22, vemos que le dio pena, dice, le dio pena pedirle y confió que en el Señor lo protegiera. O sea, fue como, no, nosotros no necesitamos seguridad. ¿Sabes por qué? Porque Dios está con nosotros. Y Nehemías
cuando el rey Artajerjes le dice, ok, te voy a dar seguridad, no dice, no, porque Dios está con nosotros. ¿Cuál de los dos estaba mal? ¿Con cuál te identificas más? Yo te diría que con los dos. ¿Por qué? Porque Esdras dice, a mí me dio pena pedirle al rey seguridad porque pues Dios estaba con nosotros, Él nos iba a proteger. Está bien. ¿Cuál era la razón por la que él no quiso pedir seguridad? Porque confiaba en que la bondadosa mano de Dios estaba con ellos. Ahora, la razón por la cual Nehemías accede a que se le dé protección, ¿cuál es? La misma, porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre ellos. Entonces, Esdras había rechazado la oferta de que acompañaran soldados persas a su pueblo en su camino de regreso a Judá, creyendo que la mano de Dios estaba sobre él, sobre ellos. Pero Nehemías mantuvo esto porque también creía que la mano bondadosa de Dios estaba sobre él. Entonces, el punto aquí es que tanto Esdras como Nehemías buscaron honrar a Dios en lo que hicieron y Dios los bendijo a ambos por ello. O sea, y yo me imagino que si Esdras y Nehemías como que platicaran de esto, ¿y por qué tú no aceptaste los guardias? Porque yo sé que Dios nos cuida, yo sé que su mano está sobre nosotros. ¿Y por qué tú sí? Pues porque me las dio el rey y pues vienen de parte de Dios, entonces también, ¿no? Esto lo que nos enseña también es cuántas veces tú dices, es que las cosas no se hacen como yo digo. O sea, ¿por qué ese cuate está haciendo las cosas así? Pues la está haciendo para Dios. No, pero se tendrían que hacer así. Oye, espera, no somos iguales. Y si la persona que lo está haciendo así lo está haciendo para la gloria de Dios, y tú también, está bien. Está bien, no somos iguales. Deberíamos de aprender algo de esta parte. Ahora, vamos a entrar a la parte de la bondadosa mano de Dios. Dice, entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Acerca de mi conversación con el rey, de inmediato contestaron, sí, construyamos la muralla, así que comenzaremos la buena obra. Ese es Nehemías 2:18. Bueno, a pesar de la planeación y diligencia de Nehemías, así como los recursos y decisiones del rey Artajerjes, Nehemías reconoce que todo lo que sucedía y todo lo que había pasado hasta ese momento era porque Nehemías era bien bueno, era porque Nehemías le caía bien a la reina y la reina influyó. No dice eso. ¿Era porque el rey Artajerjes en ese momento estaba en sus 5 minutos de bondad con todos? No, era porque la mano bondadosa de Dios estaba sobre Nehemías. Y esta es una de las frases que más se repite dentro del libro de Esdras y de Nehemías. Por ejemplo, Nehemías 2:18, más adelante dice, la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí, cuando les está contando qué era lo que había ocurrido para que Nehemías llegara a ese momento. En Esdras 7:6, el verso 9, el verso 28, vemos que dice, la bondadosa mano del Señor, su Dios está sobre él. También la bondadosa mano de su Dios estaba sobre él, la bondadosa mano de mi Dios estuvo sobre mí. Nehemías 8, verso 18, verso 22, verso 31, también de ahí vemos lo mismo o similares de cómo la mano protectora de nuestro Dios estaba sobre nosotros. Entonces es algo que constantemente ellos recuerdan. O sea, esto que está sucediendo, cómo Dios está moviendo los corazones de las personas, cómo Dios mueve incluso el corazón de alguien que no le conoce, es porque su mano bondadosa está sobre nosotros. Hasta aquí podemos pensar en las razones por las que el rey le dio chance a Nehemías de ir. Hay que recordar que le está dando permiso de reconstruir una ciudad que en la antigüedad le había dado muchos problemas a ese reino. O sea, puede ser que el rey en ese momento a lo mejor pensara que era prudente mandar a un siervo de su confianza a esa ciudad o cerca de esa ciudad porque las ciudades aledañas también eran rebeldes. Entonces, ¿quién mejor que el confiable Nehemías?
¿Quién mejor que el que estaba cerca del rey para poder ir y gobernar y estar ahí y decirle al rey, ¿sabes qué, rey? Aquí está pasando esto, aquí está pasando lo otro. A lo mejor eso fue lo que pensó el rey. Probablemente mandó a Nehemías porque dijo, bueno, sí, lo envío y es buena idea. Podemos tenerlo ahí y que me diga todo lo que sucede y que me diga qué es lo que pasa. Probablemente sí, pero sabes, no importa cuán astuto fuese Artajerjes, porque el que mueve la historia del curso de todo lo que nosotros podemos ver es Dios. O sea, no importa. Proverbios 21:1 en traducción del lenguaje actual dice, en las manos de Dios los planes del rey son como un río. En las manos de Dios los planes del rey son como un río. Toman el curso que Dios quiere darles. Toman el curso que Dios quiere darles. O sea, los planes del rey que a él haga en las manos de Dios, toman el curso que Él quiera darles. Yo puedo tener mis planes, mi jefe puede tener sus planes, mis papás pueden tener sus planes, el rey puede tener sus planes, la persona que está en tu trabajo que a lo mejor y tú dices, es que Señor, tengo muchos problemas por esto, puede tener sus planes, pero ¿sabes qué? Los planes de cualquier persona en las manos de Dios son lo que Dios quiere hacer con ellos. Eso es lo que está diciendo aquí. El Señor puede usar incluso los planes más astutos y egoístas de un rey pagano para conseguir sus propósitos. Esto no es una nueva forma en la que Dios actúa y empezó a actuar a partir de Nehemías. O sea, es algo que ya hacía. De hecho, cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, dice que actuó con mano fuerte y brazo poderoso. Su fiel amor perdura para siempre, dice el Salmo 136. Cuando Él sacó a su pueblo de Egipto, Él actuó con mano fuerte y brazo poderoso. La mano de Dios en Nehemías se ve de manera clara en que el Señor fue, y aquí te voy a resumir cómo se vio la mano de Dios en la vida de Nehemías, en que el Señor fue quien trajo a Nehemías ante el rey. El Señor fue el que lo puso como copero ahí. El Señor fue el que movió todo el que movió todo para que él recibiera el informe de cómo estaba la situación en Jerusalén. Él fue el que lo escuchó 4 meses y el que habló con Nehemías 4 meses y el que preparó su corazón 4 meses. Él fue el que le dio la oportunidad y el coraje para revelar sus preocupaciones ante el rey. Y él fue el que movió el corazón del rey y dirigió su curso en acción. Él fue el que proveyó toda la protección. Él fue el que proveyó toda la provisión de Nehemías para llevar a cabo la misión. O sea, paréntesis aquí. ¿Te acuerdas que dice el bosque del rey? ¿Qué dice la Escritura? Que ¿de quién es la tierra y todo lo que en ella hay? De Dios mismo. Pero en ese momento era el bosque del rey. Podemos decir, pues sí, porque lo había conquistado y todo. Pero eso era madera de Dios. Entonces Dios ocupa eso para dárselo a Nehemías. ¿Te das cuenta? Dios condujo también cientos de millas desde Susa de vuelta a su hogar y a su pueblo de Jerusalén a Nehemías. Entonces en todo esto vemos que la mano de Dios estaba sobre Nehemías. Nehemías reconoce el mérito a quien le corresponde. No dice yo soy bien bueno, dice Dios es bueno conmigo. Su bondadosa mano está conmigo. Su bondadosa mano es la que hizo todo esto. Su bondadosa mano me puso en ese trabajo. Su bondadosa mano puso en mi corazón que yo tuviera esa preocupación por los hermanos de allá. Su bondadosa mano puso que yo me sentara después de mi trabajo y que dijera, ¿qué necesito para la reconstrucción? Necesito madera. ¿Con quién la puedo ocupar? Con Asaf. A lo mejor y preguntó, necesito cartas, ¿por qué? O a lo mejor Asaf mismo le dijo, ¿sabes qué? ¿Para qué la quieres? Para ir a reconstruir Jerusalén. Asaf, vas a necesitar cartas también porque es bien peligroso pasar por ahí. Entonces necesito esto, necesito lo otro. Y eso fue provocado por Dios, porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene ¿de dónde? De los cielos. Entonces todo eso lo hizo Dios mismo, todo eso fue provocado por Dios. Dios puede proveer para nuestras necesidades de manera totalmente inesperadas e improbables. Si tú no hubieras leído esto y conocieras el carácter de Artajerjes, tú hubieras dicho, ¿él le va a dar todo eso a Nehemías para que lo haga? No, absolutamente no. Pero de él vino. Él fue el instrumento que Dios ocupó para poder darle lo que necesitaba a su pueblo. Entonces, una verdadera persona que conoce a su Señor sabe que todo lo bueno proviene de Él. Sigamos leyendo, versos 9 y 10. Dice, cuando llegué ante los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates, le entregué las cartas del rey. Debo agregar que el rey mandó oficiales del ejército y jinetes para protegerme. Verso 10. Ahora bien, cuando Sanballat,
el horonita y Tobías, el oficial amonita, se enteraron de mi llegada, se molestaron mucho porque alguien había venido para ayudar al pueblo de Israel. Dice Nehemías: cuando llegué ante los gobernantes de la provincia, Nehemías no tan solo habló, Nehemías no tan solo se sintió triste, lloró, ayunó, oró, hizo un plan. Nehemías, dice la escritura, que él llegó, él fue, él se levantó. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos quedado en una oración, en una planeación, en un voy a hacer, en un voy a hacer tal cosa, necesito esto, necesito lo otro, pero no lo llevas a cabo? ¿Cuántas veces nos hemos quedado así? Muchas, muchas. Y sabes, ese es el punto favorito del enemigo. Que diga, pero que no haga. Hay un libro que me encanta muchísimo que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Y a lo mejor puedes decir: ah, caray, ¿te pusiste a leer eso? Sí. Y fíjate que cuando iba en el metro y en el micro, les causaba mucha confusión a las personas. O sea, yo veía que cuando traía mi Biblia leyendo, como que era de: ¿qué onda con este cuate? Va leyendo la Biblia. Pero cuando traía ese libro, veían como la portada y decían, o sea, yo creo que hasta se sentaban en otro lado, ¿no? Porque pensaban que estaba leyendo como cosas así, el diablo o algo así. Pero no, es un libro que, bueno, sí y no. Es un libro de una persona que se llama C.S. Lewis. No sé si conozcan las Crónicas de Narnia. Son películas que están basadas en un libro. Me encantan muchísimo esas películas. El punto es que C.S. Lewis escribe este libro, Cartas del Diablo a su sobrino, de una forma describiendo cómo es el proceso de conversión y de santificación de una persona que comienza a venir a la iglesia, que comienza a escuchar el evangelio, pero que recibe ataque del mundo espiritual, por así decirlo. O sea, no creas que se pone loco y que lo tienen que exorcizar o algo así. O sea, no. Simplemente es cómo esta persona viene y se sienta, y a lo mejor algunos aquí se van a despertar, pero es las cartas del diablo que le escribe a su sobrino Orugario. Y estas cartas dicen: ¿sabes qué? Mira, que vaya a la iglesia, déjalo que vaya, alguien lo invitó, que vaya, pero ¿sabes qué? Mientras está ahí, pues que se fije en cómo aquí los de la alabanza de verdad cantan muy bonito, es lo que dice el libro. Dice que se fije cómo al de la alabanza se le sale el gallo. Que se fije en eso. ¿O sabes qué? Que se fije en la señora o el señor que tiene al lado, de cómo canta y desafina con eso. Que se enfoque en eso, que no se enfoque en adorar a Dios, que se enfoque en eso. ¿O sabes qué? Mira, que se quede dormido toda la noche anterior de ir a la iglesia, para que cuando esté escuchando la predicación se quede dormido. Esos son ataques. Que se quede dormido, que no escuche, para que cuando salga piense que su conciencia está tranquila porque vino a la iglesia. Vino, se sentó, pero se durmió. Pero ¿sabes qué va a pensar? Que no pasa nada, que está bien con Dios. Ese libro está increíble porque te enseña esas cosas, pero está un poco confuso porque dice, el diablo le está escribiendo esas cartas a su sobrino y le dice estrategias para que desenfoque al nuevo convertido que está viniendo a la iglesia. Pero está bien padre porque ves la mano de Dios en todo eso, que a pesar de los ataques, Él sigue pasando, ¿no? Sigue pasando las pruebas, y el diablo dice: chin, esto no funcionó, tenemos que hacerle así, ahora te voy a dar este tip, y le da el otro tip, y entonces viene Dios y le ayuda. Así es el libro, entonces no se espanten, está muy padre, si pueden leerlo, léanlo, vale muchísimo la pena. Pero el punto es eso, o sea, el diablo quiere que tú te quedes en planeación. Yo digo, pero no hago. Yo digo, pero no hago. ¿Y por qué? Porque cuando vemos que Nehemías va y hace, ¿qué es lo primero que sucede? ¿Qué es lo primero que sucede? Nehemías llega, ¿y qué sucedió? Lo recibieron con abrazos y: claro, Nehemías, qué bueno que llegaste, era lo que nos hacía falta. No, dice que Tobías y el otro hombre se enojaron. ¿Por qué viene a ayudarlos? O sea, ¿te imaginas? A lo mejor, y esto es lo que sucede primero en tu casa si tú eres el único convertido ahí. Quieres hacer las cosas bien, las quieres hacer para el Señor, comienzas a hablar del Señor a tu familia y: ay, viene este cuate. Y eso sucede.
Eso sucede cuando tú dices, ok, Señor, ya entendí, me voy a levantar, pero no me voy a levantar y voy a hacer para que tú me ames más. Yo sé que tu amor es completo en Cristo, yo sé que mi salvación es completa en Cristo, pero tú también me mandas a cuidar mi salvación con temor y temblor. Yo tengo que hacer algo, entonces quiero hacerlo. ¿Qué es lo primero que nos vamos a encontrar? Opresión. Y está padre, porque si te la encuentras quiere decir que estás haciendo lo correcto y que el enemigo no quiere que lo hagas, pero recuerdas que la mano de Dios está sobre los que le temen, sobre ti. Entonces, Nehemías no tan solo habló, planeó y pidió, sino que actuó en el momento en que Dios le concedió eso para que lo hiciera. Muchos tienen un corazón conmovido como el de Nehemías, también tienen un corazón para la oración, para la sabiduría, para la visión, para el plan, para la fe, pero no hacen lo que dicen que van a hacer. A veces sustituimos hablar de algo por hacer algo realmente. Una cosa es pensar en pararse con otros creyentes y hablar acerca de hacer algo en el evangelismo, orar al respecto, planificarlo, hablar, y otra cosa es salir y hacerlo, dice un autor. Entonces Nehemías lo que hizo fue poner manos a la obra. Nehemías lo que hizo fue poner manos a la obra. La oposición llega cuando tú pones manos a la obra, cuando tú pones manos a la obra, cuando tú vas y pones en acción el propósito de Dios. ¿Cuándo llegó la oposición? No llega en la etapa del corazón, no llega en la etapa de la visión, no en la etapa de la oración, no en la etapa de planificación, sino cuando Él fue e hizo algo. Cuando Él fue e hizo algo. Te insisto, lee ese libro, está increíble y te va a enseñar eso. O sea, cuando este hombre se para y dice, no sé, me enojé con mi mamá y entonces voy a ir y le voy a pedir perdón, porque yo he visto en la escritura que dice que no se ponga el sol cuando tú estés enojado y vayas y hagas esto. Ok, voy a ir y hacerlo. Pero entonces dice, no, ¿sabes qué? Mira, cuando dos personas se conocen muy bien, tú sabes que cuando vas y pides perdón y hace como... tú te puedes enojar. ¿Por qué? Porque estás pidiendo perdón sinceramente y esperas está bien, no te preocupes, ¿no? Pero recibes o recibes es como, ¿para qué hice esto? Vine y pedí perdón y viene la opresión y me ven así, o sea, ¿por qué? Ok, está bien. Y eso te lo narra todo el libro y de verdad está muy padre. Pero bueno, sigamos con esta parte. Cuando tú haces algo, cuando tú pones en acción esa parte del propósito de Dios, es cuando llega la opresión. En la estación del gobernador, Nehemías se encuentra con dos hombres, con Sanbalat y con el horonita y Tobías el amonita, que son enemigos de Jerusalén, y cualquiera que se preocupara por el bienestar de la ciudad. Entonces ellos se ponen en opresión en contra de Nehemías. Tú puedes ver que esto de la opresión es algo que estaba constantemente en el libro de Nehemías. Por ejemplo, Nehemías 2:10, vemos ahí que se molestaron mucho porque alguien había venido para ayudar al pueblo de Israel. Más adelante, verso 19, dice que se burlaron con desprecio. Sin embargo, vemos un contraste, y ahí después de que se burlaron con desprecio dice, el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Fíjate en estos versos que te voy a leer, el contraste de la burla, la opresión, pero lo que recuerda Nehemías. Capítulo 2 dice eso, se molestaron, se burlaron de nosotros, nos dijeron qué están haciendo, se rebelan contra el rey. ¿Creen que van a hacer eso? Pero el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Capítulo 4, verso 1 dice, cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo, se puso furioso y se burló de los judíos. Y ahí vemos toda la burla que hace. El verso 3 dice, Tobías el amonita que estaba a su lado comentó, esa muralla se vendrá abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. ¿Qué sucedió después? Verso 4 dice, entonces Nehemías se puso bien loco y les dice, ¿por qué hicieron eso? No, dice, entonces oré. Y después, verso 7 al final dice, ellos se enfurecieron. Verso 8, todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre todos. Verso 9, así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad. O sea, sí, ok, oramos y pusimos guardias, hicimos algo. Verso 15, cuando nuestros enemigos se enteraron que conocíamos sus planes y que Dios mismo los había frustrado, todos volvimos a nuestro trabajo en la muralla.
O sea, ¿te das cuenta? Vamos a ver uno más, capítulo 6, verso 1. Dice, Sanbalat, Tobías, Gesem el árabe y los demás enemigos nuestros descubrieron que yo había terminado la reconstrucción de la muralla y que no había quedado ninguna brecha. Verso 16. Cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas, se sintieron aterrorizados y humillados. Se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. Esto ya lo sabía Nehemías. Esto ya lo sabía Nehemías, porque sabía que la mano de Dios estaba sobre él. ¿Qué haces tú en la opresión? ¿Qué haces en la opresión? O sea, llega algo y sabes que no vas a poder. Señor, esta semana no leí la escritura, yo vengo a ti, te lo confieso, yo sé que en Cristo tú me perdonas, que mi salvación está ahí en Cristo, que mi perdón está en Cristo. Quiero regresar a leer, he tenido mucho trabajo, eso no es pretexto, pero creo que tengo que organizarme. Voy a comenzar a organizarme, Señor, para poder darle el tiempo adecuado a la escritura, ¿no? Y a lo mejor llega tu hermana, tu mamá o alguien de, ¿otra vez leyendo eso? A lo mejor y tú la lees y empiezas a hablar y cada que hablas tú hablas del Señor. Señor, quiero predicar tu evangelio a todos, y vas en tu trabajo y predicas y otra vez tú. O sea, ya cámbiale, ¿no? Y te apodan en el trabajo como te digan y te puedes sentir triste, a lo mejor y sí, pero ¿qué es lo primero que haces? Deberíamos hacerlo de Nehemías. Dios está conmigo, su mano está sobre mí, yo oro a ti y está bien. No importa, está bien. La razón por la cual tú y yo podemos restaurar situaciones en nuestra vida, actuar conforme a los propósitos de Dios y enfrentar la oposición es ser conscientes de que la bondadosa mano de Dios está sobre nosotros. La razón por la cual tú y yo podemos restaurar situaciones en nuestra vida, actuar conforme a los propósitos de Dios y enfrentar la oposición es porque somos conscientes que la mano de Dios está sobre nosotros. Eso es lo que me motiva. Que me hacen burla en el trabajo, la mano de Dios está sobre nosotros. Que pasa esto, la mano de Dios está sobre ti. Que pasa lo otro, la mano de Dios está sobre ti. O sea, si tú neta tienes en la cabeza quién es Dios, que Dios está contigo, tu problema ahí va a estar, pero la forma en que tú lo ves va a ser distinto, porque sabes que está ahí. Por último, diferencia entre todo está en las manos de Dios y la mano de Dios está sobre mí. ¿Cuál es la diferencia entre todo está en las manos de Dios y la mano de Dios está sobre mí? Es diferente. Con frecuencia nosotros decimos que todo está en las manos de Dios, y eso es cierto, pero hay que entender que es diferente decir que todo está en las manos de Dios a la mano de Dios está sobre mí. Ejemplo, ¿tú conoces la historia de Sansón ahí en Jueces? ¿Sí? Ok. ¿Qué pasó con Sansón? ¿Podríamos decir que la mano de Dios estaba con Sansón? Como que los vi dudosos. ¿Sí o no? Levanta la mano si dices que sí. Levanta la mano si dices que no. Levanta la mano si dices, ya me perdí aquí. ¿Puedes repetir todo? Tenemos todo el domingo libre. Ninguno la levantó. Bueno, en la historia de Sansón nosotros vemos que el Señor estaba con él. O sea, el Señor estaba con Sansón. Sansón tenía un propósito, pero Sansón tenía 3 cosas que no tenía que hacer. Ahora, ¿Dios estaba con Sansón? ¿La mano de Dios estaba sobre Sansón? Sí, claro. Dios lo libró muchas veces de muchas cosas que a Sansón no le importaban. Ahora, ¿qué sucedió con Sansón? A causa de su corazón no arrepentido y a causa de su indiferencia por su pecado, el Señor lo abandonó. Creo que es de las citas más tristes que tú y yo podemos leer dentro de la Escritura. Jueces 16:20 dice que Sansón, o sea, literalmente Sansón, pensaba que iba a ser librado como en otras ocasiones. Sin embargo, nunca se dio cuenta que Dios lo había abandonado. Es como, wow, o sea, el pecado es serio. El pecado es serio. La mano de Dios estaba sobre Sansón, sí. Lo libró muchas veces, sí. Sansón era consciente de eso, sí. Pero a Sansón le valía. Y entonces llega un momento donde Sansón está creído que la mano de Dios está sobre él, pero ¿qué crees? Tristemente no se dio cuenta que la mano de Dios ya se había apartado.
Contrario a Nehemías, quien se describe como alguien que se deleita en darle honra a Dios en su oración en Nehemías 1:11, donde dice: Señor, tú te deleitas en aquellos que te dan honra, entonces concédeme ese favor. Nehemías se describe a sí mismo como alguien que se deleita en la presencia de Dios y dice que el Señor escucha las oraciones de esas personas. Entonces, Salmo 1:2 en TLA dice que Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian de día y de noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos, llegando al momento dan fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. Ese todo lo que hacen les sale bien, podríamos decir como la mano de Dios está sobre ellos. La mano de Dios está sobre ellos, contrario a los que no buscan a Dios. Isaías 59:2 dice: son sus pecados los que los han separado de Dios, y a causa de esos pecados Él se alejó y ya no los escuchará. Lo que pasó con Sansón te lo está diciendo aquí. Tus pecados te separan de Dios. Tus pecados te separan de Dios. Otras versiones traducen la mano bondadosa de Dios como: mi buen Dios me está ayudando. Mi buen Dios me está ayudando. Dios está conmigo. Esa es la diferencia entre todo está en las manos de Dios. O sea, el todo está en las manos de Dios es todo, sin importar que sea secular o hijo de Dios. Lo que sea está en las manos de Dios y Dios va a hacer con eso lo que Él desee. Pero otra cosa es decir: Dios me está ayudando, Dios está conmigo, la mano bondadosa de Dios está sobre mí. Entonces, la mano bondadosa de Dios está sobre aquellos que le temen. Es decir, Dios ayuda y está con los que le buscan, procuran una comunión constante con Él, con los que le obedecen, con los que le aman. Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que le aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. De todo esto podemos ver que todo está en las manos de Dios, pero no todos tenemos su bondadosa mano sobre nosotros, en el sentido en el que lo dice Nehemías. Aguas, todo está en las manos de Dios, pero no todos tenemos su bondadosa mano sobre nosotros. Entonces, Efesios 2:12 dice que cuando nosotros estábamos en nuestro pecado, vivíamos en ese momento apartados de Cristo. No teníamos a Cristo con nosotros. No se nos permitía a nosotros ser ciudadanos de Israel y no conocíamos las promesas del pacto de Dios. Y este es otro de las más tristes, porque dice que vivíamos en este mundo sin Dios y sin esperanza. Sin embargo, el verso 13 nos dice que hemos sido unidos a Cristo Jesús. Antes estábamos muy lejos de Dios, pero ahora fuimos acercados por medio de la sangre de Cristo. Entonces, si la bondadosa mano de Dios está con nosotros, no es por causa de que yo soy bien bueno, no es por causa de que yo soy el mejor, no es por causa de cualquier cosa que tú seas, es porque tú estás unido a Cristo. Es porque tú estás en Cristo. Sin embargo, es una realidad que nuestro pecado remanente estorba esa acción de parte de Dios. No obstante, por Cristo yo puedo venir en arrepentimiento y fe, confiando no en mis obras, confiando en lo que hizo Cristo, y así poner manos a la obra, reconstruyendo a pesar de la adversidad, a pesar de la oposición, y sabiendo que su mano bondadosa está sobre mí, sabiendo que Él me va a ayudar, sabiendo que Él está conmigo. Entonces, Él es mi Dios. Yo puedo entender que su mano está sobre mí, que Él es mi Dios, que Él me ayuda, que Él está conmigo, y que no importa que ande en el valle más oscuro, y no importa que ande en el valle más oscuro, no temeré, porque el Señor está a mi lado. Él me protege, Él me conforta. La mano de mi buen pastor está conmigo. Entonces, hay que entender esto. La mano de Dios está sobre ti. ¿Cómo identificas eso? ¿Cómo identificas eso? ¿Y qué estás haciendo con eso también? ¿Qué haces? Y recuerda que es diferente decir que todo está en las manos de Dios a decir: la mano de Dios está conmigo, Él me cuida, Él me protege, Él está conmigo. Yo puedo atravesar la adversidad porque Él está conmigo, porque yo entiendo que Él está ahí, porque yo entiendo que Él me cuida, porque yo entiendo que a pesar de que esté en un momento donde yo diga: es que esto está mal, no sé qué hacer, pasa esto, pasa lo otro, no lo escucho, no me responde, ya pasaron tantos meses. Ok, está bien, el Señor sigue estando ahí, no es el momento,
¿Me puedo angustiar? Sí, me puedo angustiar. ¿Me puedo poner triste? Sí, pero yo recuerdo que Él está conmigo y eso debería de darme consuelo, debería de darme un actuar, debería de darme el decir, ok, si en este momento no se ha cumplido, ¿qué puedo planear para que si en el momento por la gracia de Dios llega, yo pueda actuar conforme a eso? Entonces, hermano, de verdad este es uno de los pasajes que me han gustado muchísimo, porque podemos entender que en Cristo, nuestro Señor pone su mano sobre cada uno de nosotros, no importando lo que tú hayas hecho antes, sino por causa de lo que hizo Cristo. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque podemos ver en esta parte de la Escritura tu obrar, tanto en todo el mundo, o sea, cómo tú moviste el corazón de un rey como Artajerjes, de alguien de quien a lo mejor y no se pensaba que fuese a servir para tus planes, pero tú mueves todo para que sirviera para eso. Señor, gracias porque vemos cómo tu mano bondadosa estaba sobre Nehemías y entendemos que tu mano bondadosa está sobre aquellos que te temen, primeramente sobre aquellos que han sido unidos a Cristo, esto es decir, aquellos que han sido regenerados por ti y que han respondido en arrepentimiento y fe hacia ti, aquellos que se les ha predicado esa buena noticia del Evangelio y esa mala de que tienen un problema contigo, de que su condición de pecado, su naturaleza pecaminosa los separa de ti, de que como vimos en Isaías, esos pecados no nos permiten estar cerca de ti y más allá, como dice en Efesios, Señor, que vivimos en este mundo sin ti, sin Dios y sin esperanza, si nosotros no estamos unidos a Cristo. Señor, hoy te rogamos por aquellos que no se han arrepentido y no han creído en ti. Te pedimos que tú coloques en ellos esto y que puedan venir y decir y confesarte a ti como su Señor y su Salvador, sabiendo que ellos no pueden cambiar, pero que tú lo único que pides de ellos es que se arrepientan y que crean que tú has enviado a tu Hijo, que Él ha vivido la vida que nosotros debimos de haber vivido, que sufrió en esa cruz, que murió de verdad y que Él resucitó por nuestra justificación, para hacernos santos, limpios, justos delante de ti. Señor, aquellos que a lo mejor y ven en su vida una condición como la de Jerusalén, con muros derribados, con puertas rotas, con cosas rotas que tienen que ser reconstruidas, Señor, que esta parte de la Escritura, de tu palabra, Señor, que sepan que tú les estás hablando, que no tan solo tenemos que orar y decir, Señor, restáurame, Señor, cámbiame, Señor, mueve esto, mueve lo otro, sino que también debemos de poner parte en nuestra santificación, porque tú nos llamas en tu palabra a confiar en ti para ser santos. Sí, tú nos has hecho santos, pero también nos llamas a que nos ocupemos con temor de nuestra salvación, con temor y temblor. Entonces queremos poner manos a la obra, Señor, sabiendo que tu bondadosa mano no tan solo está sobre todo lo que se hace en el mundo, sino que está en nosotros, que está sobre mí. Y eso es lo que creemos, Señor, que tu bondadosa mano está sobre cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vida nueva para el mundo. ¿Qué situaciones te da miedo enfrentar? Encuentra tu refugio a la sombra de la palabra de Dios en esta conferencia evangelística para mujeres. No temas, impartida por Ángela Kellenberger. Sé valiente y equípate a través de la palabra de Dios. Deja que el león de Judá pelee contigo la batalla este 25 de marzo a las 10 a.m. Vida nueva para el mundo norte. No te lo puedes perder. Bueno, tenemos muy buenas noticias porque ya están abiertas las inscripciones para este seminario del 2022. No solamente se va a limitar a matrimonios, sentimos en el corazón que es un tiempo de fortalecer familias. Yo creo que este año 2022 va a ser un año muy especial, por lo cual no te lo puedes perder. Los esperamos porque va a ser verdaderamente algo muy especial, sobre todas las cosas, porque ahora es para toda la familia. Los esperamos.
Queremos anunciarles con mucho gusto que tenemos ya disponibles más de 2,000 conferencias en audio y video, en memoria USB y en descarga también, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y diversas series más. Les recomendamos y les sugerimos que las adquieran. Serán de enorme bendición para todos que están apasionados por la verdad y que aman las Sagradas Escrituras. Me da mucho gusto poder anunciar mi nuevo libro titulado El Anticristo, un libro que contiene realmente información bíblica, desde luego, como de dónde surgirá el Anticristo, quién va a ser el Anticristo, si va a ser un sistema o un ser humano, y poder llegar a un punto donde nos convertamos en esclavos de este hombre que surgirá en el Medio Oriente. Les invito a que lo lean, estamos seguros que va a ser de muchísima edificación para todas sus vidas. Nos da muchísimo gusto a Marta, mi esposa, y yo invitarles a este próximo viaje que vamos a hacer a Turquía. Y va a ser un viaje maravilloso porque vamos a visitar las 7 iglesias del Apocalipsis: Éfeso, Esmirna, Capadocia, etcétera, etcétera. Y además estaremos en Estambul, que es la capital de Turquía, donde el comercio es impresionante. Va a ser un viaje inolvidable, es un lugar bellísimo, con lugares bellísimos, de verdad que vale la pena que todos nosotros no nos perdamos esta experiencia. Los esperamos e inscríbanse muy pronto. Vida nueva para el mundo.